Pues vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a empezar con las participaciones sobre su tarea de clasificación de transacciones. ¿Vale? ¿Quién quiere empezar a participar? Ok, chicos, ¿cómo van? ¿Sí hicieron su tarea o no? ¿O los empezamos a... o que Mariana empiece a escoger? Ahí está el primero. Bien, espérame, déjenme apuntar. Los primeros 5 ya saben, son los que siempre apunto, son los que voy a apuntar para su participación. Ok, pues ya con esos. Ya los anoté, Juan. Ya los tienes anotados, perfecto. Sí. Ok, a ver, Santiago, empecemos contigo. ¿Cómo Sí, viste buenos días, tu tarea? profesor. A ver, dime Pues, cualquier ejemplo de los que hicimos y tú me vas diciendo sus clasificaciones. ok. Pues según yo, el préstamo del carro es una transacción financiera Ay, y es, según yo, efectiva y bilateral. a ver, otra vez. ¿Cuál era el ejemplo? Perdón. Préstamo El para un crédito carro. de un coche. Ajá. Ok. El crédito de un coche, perfecto. Pero para que haya un crédito de un coche, ¿no debe de Bueno, haber un coche? también puede ser Ajá. real O sea, o puede ser no. real y financiera al mismo tiempo, según yo. Exactamente. Es que no te Ajá. había escuchado que fuera real, por Ah, eso. sí. Ujú. Ok, es real, es financiera. ¿Y luego qué más me dijiste? Según yo, es efectiva. Efectiva, así es, se desplaza entre un Ujú. individuo o una empresa a otra, puede ser de un individuo a la empresa, a la agencia, Ajá. o de agencia a agencia o de empresa a agencia, como tú lo analices, está bien. Sí. Y luego, Y es bilateral. bilateral, perfecto. Muy bien, Santiago. A ver, sigamos con Julio César. Sí, por ejemplo, las compras en Amazon Ajá, son reales, son financieras, son efectivas y son bilaterales. efectivas y son bilaterales, perfecto. Muy bien, Julio César. A ver, sigue Daniel. Daniel Valles. Sí, ¿me escucha? Sí, ¿verdad? Sí, lo escucho. Bueno, pues yo me voy con el de pagar el estacionamiento en un centro comercial. Yo puse que es una transacción real porque estamos pagando por un servicio, financiera, porque pues tiene que ver con algo financiero efectivo como tal, e Ajá. imputada porque pues al final queda en una sola entidad, y unilateral porque pues al final solamente una persona, en este caso yo, pues estoy pagando ese servicio y pues la otra parte no me está dando nada como tal, yo estoy pagando por ese servicio. A ver, si es bilateral, ¿por qué? Porque tú pagas un servicio y lo que ellos te están proporcionando Es es tiempo, un espacio, sí, ¿no? ¿Cuál era el otro que me decías? ¿Era efectiva o imputada? imputada, Imputada. Mm, ahí tampoco es, yo creo que es efectiva. A ver, ¿por qué dices que es imputada? porque pues al final yo creía que era imputada porque pues queda en un solo lugar, como Acuérdate que cuando clasificamos efectivas o imputadas, cuando hay dos entidades o dos sujetos económicos interviniendo. En este caso, hay dos sujetos económicos, ¿no? En este caso, el individuo y la empresa que está otorgando ese servicio. sí, Entonces, hay un desplazamiento eh, de objetos económicos, en este caso es un servicio,
en donde interviene un individuo e interviene una empresa. Y es bilateral porque hay contraprestaciones. Es decir, tú das un cierto monto en efectivo, en cambio te regresan un espacio de estacionamiento en teoría, con cierta seguridad. ¿Vale? Pero bien, está bien, Daniel. A ver, ¿quién más sigue? Rocco. Sí. ¿En cuál van, perdón? Ya dijimos lo de, Amazon, ¿no? bueno, el estacionamiento. Tú escoges la que quieras, que no la habíamos Sí, mencionado. razón, no había sacado de onda. Es la de comprar una casa. ¿Es real, financiera, efectiva Ajá, y bilateral? perfecto. La Muy bien. profesora, a mí me quedó mucha duda con lo de imputadas, la verdad, como estábamos haciendo los ejemplos Ah, y pues, nada más, la verdad, yo solo puse una como imputada, que fue la a ver, de la compra de Bitcoin, pero la verdad me generó mucha duda, saber identificar cuando es imputada o ok, te lo aclaro de una vez. ¿Cuáles son los agentes económicos que tenemos? Que los hemos mencionado, para que este, tengamos claro todo esto. los agentes económicos es la familia, el gobierno y el Estado. Ajá. Y hay un cuarto que es el resto del mundo a veces. Ajá. Ok, cuando hay una transacción entre uno de ellos, va a ser una transacción imputada. Es decir, si tú haces una transacción con tu hermano, es una transacción imputada. ¿Por qué? Porque no se mueve entre el agente económico llamado familias. Ok. Cuando hay una transacción entre, no sé, digamos, la empresa, a ver, digamos, Jumex, le va a comprar a otra empresa, no sé, de industrias de acero las latas. Estamos hablando de transacciones entre empresas, entre un agente económico, que sí son empresas, y entre ellas están haciendo esa transacción. Ahí vamos a hablar de imputadas. Ajá. Casi siempre, a veces, bueno, no lo digamos así, porque si no nos vamos a confundir. Pero sí te queda un poco más claro esto cuando hablamos de gobierno, es decir, hay interacción entre el instituto del CFE y cualquier instituto que le está proveyendo el suministro de luz. Estamos hablando de instituciones gubernamentales. Entonces volvemos a hablar de que es una transacción imputada. Ya, ahora sí ya entendí. Gracias. No, ¿de qué? A ver, ¿quién eras? ¿Quién estaba participando? ¿Era Rocco? Sí, ¿verdad? Sí, Perfecto. A ver, están alzando más las manos. Acuérdense que yo les dije al principio, no todos. Aldo, tú sí estabas. A ver, dime. Otro ejemplo. Gracias, profesor. Bueno, yo elegí el de el Bitcoin. Ajá, perfecto. Me parece que es financiera, porque no es un Ajá, objeto tangible. así es. Es efectiva, porque puede ser entre distintos agentes económicos. Y es bilateral, porque pues sí o sea, te otorgan esta divisa, pero tú también das un pago. Perfecto, perfecto. Muy bien, Aldo. Pues, Tú vas de 3-3, creo que todas las participaciones llevas. A ver, ¿alguien más? Déjame ver quién más estaba al principio. Ya los que ya participaron pueden bajar su mano, por favor, para que no me confunda. Estaba Julieta y Mónica también al principio. Ok. A ver, Julieta, por favor. Bueno, yo voy a elegir la del de suscripción mensual a Netflix. Ajá, Es real y financiera, es efectiva y es bilateral porque pues te regresa un servicio. perfecto, Julieta. A ver, Mónica.
Buenos días. Yo Hola. elegí la de pedir comida por Uber Eats. Ajá, Yo digo que es real, financiera, es efectiva y es bilateral. perfecto, perfecto. Mónica. Ok, a ver, todavía tenemos ahí ejemplos, ¿no? A ver, Isaac. Ah, sí, queda la de el boleto, ¿verdad? Del avión presidencial. Ajá, Ah, bueno, pues es financiera, luego es efectiva y es bilateral. Y a no ver, sé, y lo de real, no sé si cuenta por lo que si te toca, pues te dan el avión, no sé. a ver, por qué sería real? Porque te dan Tengo el esa boleto, duda ¿no? por si, no sé, si ganas Porque el estás avión o comprando por el el boleto, boleto, ¿no? ¿no? O sea, compras el Pero el boleto. boleto en sí no es una mercancía, no es un bien. A ver cómo lo O apoyarían sea, ustedes. solo ¿Cuál sería es la real en esencia? caso de que compre, o sea, que te toque el avión, o si no, nada más sería financiera. Ajá, exacto. Fíjense, ¿cuál es la esencia de esta, de la rifa del boleto para el avión presidencial? En teoría es, uno compraba el boleto y le daban un avión, ¿no? Para que lo estacionaras en tu garage o ahí afuera de la calle. Esa era la teoría en principio. Después, como lo diversificaron, dijeron, no, ya no va a ser así. Va a haber varios ganadores en donde se les va a dividir el, el dinero de la venta del avión. En un principio sí era una transacción real. ¿Por qué? Porque tú comprabas tu cachito o comprabas todos los boletos de una serie y si tú eras el único ganador te iban a dar a ti el avión. Entonces intervenía un bien. Sin embargo, después se fue modificando y y dijeron, no, va a haber varios ganadores en el que de acuerdo a la venta del avión, pues se va a repartir el dinero. Entonces ya no estábamos hablando de un bien, sino estábamos hablando de puros medios de pago. ¿Ok? Por eso ahí es un poco la confusión. Pero bueno, ok, pues ya está. No sé si te quedó un poco claro ahí, Isaac. Sí, sí, esa era mi duda. Es que yo me quedé con la primera idea de lo del avión. No me acordaba de que sí iba a haber varios ganadores. Así es. Ok. ¿Todavía tenemos ejemplos? Entonces, ¿lo repito o No, ya sí? ya, Ah, ya. ok. Yo creo que esta ya está bien. Profe, entonces tengo una duda. Entonces el ejemplo debería de estar o sea, escrito de otra forma, ¿no? Sí, ¿se acuerdan que cuando yo les dije los ejemplos, eh, no se los di tan detallados y les dije, dependiendo de cada quien, cómo visualice cómo fue la transacción, van a estar ustedes clasificándola y dábamos el ejemplo de la adopción del perrito, ¿no? Porque hay veces en donde el que te está en teoría dando a un perrito no te pedía nada, simplemente que lo tuvieras y lo cuidaras. No había una contraprestación. En cambio, hay veces en que las asociaciones civiles sí te piden una ayuda a cambio, o sea, sí te están pidiendo algo, como pues que les des un bulto de croquetas, que les apoyes económicamente con algo, que les pagues por lo menos las vacunas, etcétera, etcétera. Entonces, todo iba a depender de cómo ustedes visualizaban esa transacción dependiendo de eso, ustedes las iban a clasificar. No fuimos tan detallados en hacer esos ejemplos para que ustedes también tuvieran un poco ahí de imaginación y de acuerdo a su experiencia cómo iban a estar clasificándola. ¿Vale?
Sí, profesor. Ok, ¿hay algún otro ejemplo o ya acabamos con todos? Sí, queda uno, el de la compra de acción de empresas. A ver, Merlin, pues dímela de una vez. Es real, es financiera, es efectiva y bilateral. ¿Por qué es real? Porque se está, pues, haciendo una compra de un bien, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando compras acciones, pues te dan una parte de la empresa. Ok, ¿allí alguien me puede decir algo? ¿Una acción es un bien? Bueno, no, es como dinero, entonces no sería real. No, sería solamente financiera porque pues en las financieras incluyen los derechos y en este caso estás comprando derechos sobre una empresa. Ok, pues están bien los dos. Cuando ustedes compran acciones, hay distinto tipo de acciones, en donde unas nada más van a tener el poder de cierto monto de las ganancias, más no, van a ser parte o van a ser dueños de una empresa. No van a tener decisiones. Lo único que van a hacer ustedes es recibir cierto porcentaje de las ganancias de la empresa. Y hay otras en donde sí, efectivamente ustedes están comprando acciones por el 10% de la empresa, por el 15% de la empresa, y que ustedes van a tener toma de decisiones en la junta directiva. ¿Vale? Entonces, ahí, Merlín, en cualquiera de los dos podías caer y estabas bien. Ok, gracias, profesor. Ok. ¿Alguna duda sobre este tema o nos pasamos ya para cerrar la unidad? Profe, Sí, nos dime, falta Mónica. uno. Nos falta el de apuesta en casino, pero justo es en donde tengo más dudas. Ah, ok. A ver, Julio César, todavía te tocó Castañeda Ortiz. ¿Eso eres, ya participaste o eres otro Julio Sí, César? ya participé. Ok, bueno, entonces, ¿alguien me quiere decir cómo fue la redacción de la del casino, por favor? Solo decía así, apuesta en casino. Ok, apuesta en casino. Estamos, ¿hay intervención de algún bien real? No, es puramente dinero. Ok, exactamente. Es solamente medio de pagos, ¿no? En donde yo voy a, no sé, a las apuestas de caballos. Entonces estoy dejando, le apuesto mis 3 pesitos a un caballo y si gano me dan 50 pesos. Creo que así es más o menos dependiendo del juego. Solamente está interviniendo medios de pago, o sea, la clasificamos en financiera. ¿Es efectiva o es imputada? Efectivo, ¿no? Efectiva. ¿Por qué? Porque está interviniendo el individuo y está interviniendo la casa de apuestas, en este caso el hipódromo. Sí, así lo vemos. ¿Vale? ¿Es bilateral o es unilateral? Es bilateral. Ok. ¿Por qué? Porque yo te estoy, yo creo que ahí es la confusión en todas estas casas de apuesta. Acuérdense que estamos interviniendo 2 personas ya en la transacción. Una que es la que va a dejar bueno, llega uno como individuo y otra es la casa de apuestas. Esa es la empresa, por así decirlo. Entonces, estamos hablando de 2 sujetos económicos, en donde yo voy y arriesgo mi dinero. Si gano, la casa de apuestas me da una lana. Si yo pierdo, yo le dejo mi dinero, ¿no? ¿Hasta aquí tienes alguna duda? Me parecía que Mónica fue la que me preguntó. Pero vamos bien, medio me entendí. No te escuché, perdón. ¿Qué pasó? Que ya le había entendido, profe. Ah, ok. ¿Quién había preguntado? Sobre la casa. Ah, bueno. Ok, perfecto. Entonces, bueno, hasta aquí ya quedó claro. Profe, yo tengo otra duda. A ver, dime. Por ejemplo, en la tarea
nos equivocamos en, por ejemplo, que nosotros creíamos que si era real o financiera y, Ajá. y las tenemos mal, ¿no? O sea, la van a calificar mal. No, mira, a ver, ahí les va un poco cómo estamos actuando o vamos a actuar un poco en la calificación de tareas. Ustedes tienen hasta cierto plazo para entregar la tarea, porque eso es lo que habíamos acordado, ¿no? Como buena tarea se entregan al inicio de clase. O si fuera un trabajo en clase, también se entregan al inicio de la siguiente clase. Estas tareas son para que ustedes investiguen, para que ustedes las hagan. Si tienen errores, por eso es estos primeros minutos para que ustedes me pregunten si tuvieron alguna duda, si tuvieron algún comentario o todo está bien, pues no hay problema. Entonces, prácticamente lo que ustedes tienen que estar entregando es que sus tareas estén completas, que si les toca participar, me digan el porqué de sus decisiones o por qué están haciéndolo de tal manera o por qué son los comentarios que ustedes me están dando. Si yo ahí veo que tienen se esforzaron en hacer la tarea, si sí le pensaron, si está bien o está mal es otra cosa. Entonces no tienen ningún problema, yo la voy a calificar como buena, ¿vale? Aquí va a ser como de número de tareas entregadas. Los que me van entregando después de la hora establecida, ahí ya les voy a empezar a bajar puntos, porque me la están entregando después de, ¿vale? Okay. O de plano que me la estén entregando a la mitad, o de plano que no tengan ni idea de lo que me está entregando, ahí también le voy a bajar puntos. Porque o no entró en la clase, o porque no estuvo preguntando, si tenía muchas dudas, ¿por qué no estuvo preguntando a la hora de la clase? ¿Vale? Sí, ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Ok, entonces empecemos la siguiente clase. Bueno, la siguiente unidad. Más bien, perdón, no la siguiente unidad. Vamos a trabajar sobre la misma unidad, pero vamos a reflejar lo que hemos visto un poco en cómo se comporta la economía de un país, con lo que hemos visto. Es decir, cómo sería la economía positiva, la economía normativa y cómo sería viéndolo ya desde desde ya cómo actúa en una sociedad. Prácticamente lo vamos a repetir, pero de una manera obviamente desde otra perspectiva y de una manera más ágil. Como habíamos visto, ya hemos visto qué es el sistema económico, ¿no? Juan Julio, una pregunta. Ah, sí, dime. No, lo que pasa es que Julio creo que ya no ha bajado su manita. Ah, ok. Por ahí, Julio, te encargo que bajes esa mano. Eso, ya. Bueno, entonces habíamos dicho que el sistema económico es un conjunto estructurado donde había interrelaciones que se determinaban, que van a determinar la forma en la que se organiza la actividad económica de una sociedad. Es decir, va a depender de la forma en que adoptemos este sistema económico. Vamos a responder el qué, el cómo, el qué, qué bienes y servicios se van a producir en una sociedad y cómo se van a distribuir, ¿no? Y dependiendo del sistema económico que adoptemos, vamos a responder las necesidades que surjan de la población. ¿Cierto o no? Más o menos así lo habíamos dicho, ¿no? Sí, pero. Okay. Hasta aquí no tendríamos que tener ninguna duda. Ok. Pero bueno, este sistema económico va a actuar en diferentes niveles de la sociedad. Esto es, aquí lo estamos representando. Hay 3 niveles dentro de un sistema económico,
que lo vamos a ver como micro, meso y macroeconomía. Como ustedes en sus clases de micro ya lo vieron, es aquel en que los agentes económicos van a realizar sus transacciones primarias en la economía. Es decir, aquí vamos a ver las compras de los individuos, las compras de empresas, las ventas, los pagos, cobros, préstamos, es decir, todas las transacciones que se realizan en una economía a nivel individual. Y cuando digo a nivel individual, hablamos como las actividades a que son afines cada agente económico. Es decir, hablamos de micro cuando hacemos transacciones a nivel de empresas de acuerdo a su fin. Es decir, si vendo zapatos, todas las transacciones que yo haga de mi empresa a nivel por la que fue creada mi empresa, vamos a hablar que es un nivel microeconómico, ¿no? Todas las acciones que haga un hogar para mantener ese hogar, estamos hablando que es un nivel microeconómico. Las compras, los pagos, no sé, mis apuestas, todo eso lo que hemos visto es a nivel microeconómico. Y creo que aquí no hay ninguna, no debe de haber ninguna duda. Creo que ya tuvieron micro o teoría económica, que es donde se ve más o menos el concepto de microeconomía. ¿O alguno de ustedes tiene alguna duda? No, profe. Ok, bueno, entonces decimos, a nivel micro, todas estas transacciones que tengamos van a estructurar nuestro sistema económico. Pero hay otro nivel, este nivel se llama meso. A nivel mesoeconómico, vamos a ver que son todas las actividades que se realizan en un estrato intermedio entre la micro y la macroeconomía. Es decir, vamos a hablar aquí, si en micro hablamos de una empresa que vende zapatos, en el nivel meso vamos a hablar de todas estas empresas que están agrupadas, que se dedican a la venta de zapatos. Es decir, estos se llaman, en una economía lo hablaríamos que se llaman clúster, ¿no? Hay clúster prácticamente de todo, es decir, son regiones o empresas que se dedican a un bien, a un servicio, pero están agrupadas. Si nosotros todas las empresas de zapatos las agrupamos, entonces estamos hablando de un nivel, a un nivel mesoeconómico. No sé, pues hay clústeres de aeronáutica, hay clústeres ¿qué será? Del tema del aguacate, en donde todas estas actividades individuales se van a agrupar en nuestro análisis y se va a llamar mesoeconómico. Y a este nivel también vamos a ver cómo está afectando el sistema económico o la estructura económica de un país. El meso también lo pueden identificar porque son regiones económicas. También es muy regional. Es decir, el esquema que nos está presentando en pantalla Juan es excelente para identificar a qué nivel vamos a estudiar la economía. Micro, empresa. Así, vamos a determinar los componentes de la empresa, la teoría de la producción, la teoría del consumidor, los mercados, monopolio, duopolio, oligopolio, etc. Del lado de lo que es la macroeconomía, ¿ya se los explicaste ese? ¿No, verdad? No, todavía. Okay. Entonces el meso va a quedar exactamente en medio del micro y el macro. Ajá. Y el meso también se puede estudiar las zonas de las regiones. Recuerden que nuestro país está dividido en ciertas regiones. ¿Cuántas regiones económicas está dividido en nuestro país? ¿En cuántas regiones? Son 3. No son 3. Google rápidamente. Pueden googlearlo. Si no se la sabe. ¿Y por qué, ¿Son 2? ¿por qué están grupados? Según yo son 2, ¿no? No son 2. Regiones económicas, a ver si lo encuentran.
este, está dividido en ese tipo de regiones porque va a depender de las características propias de la región, es decir, va a depender de su población, de su tamaño y su poder adquisitivo, etcétera, etcétera. Es decir, cuando nosotros lo comparamos con regiones, no podemos comparar la zona donde está una zona norte contra una zona sur. Y de ahí hay de sur a sur, porque hay por ahí, creo que hay 2 regiones ahí en el sur. Entonces, en ese sentido no podemos comparar porque las condiciones socioeconómicas no son las mismas. Es decir, mientras que unos tienen un poder adquisitivo más alto y un estatus de vida más alto, los otros viven en condiciones de extrema pobreza, sus niveles educativos son menores, producen diferentes cosas. Es decir, la producción de los del norte con respecto a los del sur es diferente. Usos y costumbres es totalmente diferente. Por eso es que se agrupan los estados dependiendo de sus características, de su producción, de su economía, etcétera, etcétera. ¿Cuántas regiones son? Son 8. 8 regiones, exactamente. ¿Cuáles son? Zona noroeste o Pacífico Norte, ¿Sí? zona norte, zona noroeste, ¿Sí? zona centro-occidente, zona centro-sur, zona Golfo de México, zona Pacífico Sur y zona Península de Yucatán. Así es. Entonces, si ven, están agrupados por sus características. Entonces, la meso es básicamente una de sus, aparte de los clústeres, también nos va a identificar las regiones del país. Vamos a estudiar la región como tal. No todos los autores manejan el meso. El meso tiene digamos que es realmente contemporáneo ese término por la forma en que se distribuyeron las regiones. Anteriormente, y en muchos libros de teoría económica, sobre todo de clásicos y neoclásicos, vamos a encontrar que la teoría económica está dividida en micro y macro, y no hay un intermedio. Actores contemporáneos, estudiosos de la economía, han determinado que hay un intermedio entre la micro y la macro, ya que había un vacío. Y a eso le denominaron meso, porque está en medio de las dos. Y entonces tomamos regiones, que como les comenté, que de acuerdo a sus características están conformadas. Y como pueden ver, no es así como que 3 estados para acá, 3 estados para allá, dividimos al país, somos 32 entre 8, entonces nos toca de a 4 estados cada región, ¿no? O sea, no va por ahí de dividir al país en 4 estados por cada región. Es acorde con sus características. Acorde con qué nivel de producción tiene, qué producen, cómo lo producen, a qué actividad económica. Y comparar, por ejemplo, sí, Juan, no te interrumpo. Ok. Así como dice la maestra, hablamos de regiones, ¿no? Entonces, cada región fue creada por algo, o sea, está englobando ciertas características. Entonces, cuando hablamos nivel meso, es que está agrupando de acuerdo a alguna lógica, están agrupando ciertas características que nos van a llevar a hacer un análisis un poco, no llegamos al nivel macro, pero estamos haciendo como un conjunto de análisis de algo, es decir, podemos decir lo que es por regiones, pero también podemos decir lo que es por ramas económicas. Si nosotros hacemos también un análisis por ramas económicas, estamos hablando de meso, ¿no? De meso económico. También lo podemos hacer por sectores, es decir, estamos agrupando varias cosas a nivel micro que nos va a hacer un análisis mucho mayor, un análisis que queda abajo de la macroeconomía y arriba del micro. No sé si me expliqué aquí. Es como hacer una agrupación de acuerdo a una lógica y nos va a llevar a un análisis mucho mayor que a nivel micro.
Yo tengo una pregunta. Acabo de buscar eso de las 5, de las regiones que hay en México y nada más me salen 5, no me salen más. Nada más quiero- Volvemos a lo mismo. Si vamos a diferentes autores, algunos los van a clasificar en 5, algunos los van a clasificar en 8. Ahora, ¿cuál es el que se está tomando como último? Tendríamos que buscar cuál es la última agrupación, cuál es la última agrupación en regiones para que sea la más actual. Tendríamos que buscar también cuál es la oficial. O sea, yo voy a, no sé, a FONAPO, que es la última vez que vi ese mapa agrupado por regiones económicas. Tenía 8 regiones económicas. Y en teoría, pues si yo voy ahí y eso es del gobierno, pues doy por entendido que es la oficial. Pero tendríamos que tener un poquito más buscarle un poquito más y ver cuál es la última clasificación. ¿Vale? Sí, gracias. Ok. Bueno, hasta aquí alguna otra pregunta a nivel meso. ¿Cuándo hablaríamos de nivel meso? Acuérdense, lo podemos aquí agrupar a nivel regiones, regiones económicas, ramas económicas, sectores económicos, etcétera, etcétera. El chiste es que estemos agrupando varios entes individuales para hacer un análisis superior. Bueno, ok, seguimos con el otro nivel, que es el nivel macro, ¿no? En donde es la agregación de todas las acciones que ejercen los agentes económicos. Es decir, aquí vamos a hablar prácticamente de toda la producción de un país, ¿no? Para compararnos con otros países, cómo estamos, cómo vamos, donde vamos a agrupar el nivel de precios, no solamente de los zapatos, no solamente del limón, no solamente de la industria del acero, no solamente de los servicios de transporte. Aquí vamos a hablar de todos de estos bienes y servicios y los vamos a agrupar, ¿no? Y esto vamos a decir que es a nivel macro. ¿Cómo agrupamos todos esta producción? ¿Dónde lo vemos? ¿Cuáles son las variables que nos indican esta producción en general? ¿Cuáles ustedes han visto que son las variables que se ocupan para hacer esta agrupación? Pues ahí puede ser, por ejemplo, el PIB, ¿no? O el PNB. Así es. Prácticamente hablamos de indicadores agregados, donde estamos hablando prácticamente de toda la economía de un país. Y estamos arriba del meso. En el meso agrupamos ciertas actividades o agrupamos regiones o agrupamos sectores económicos. En el macro ya vamos en la totalidad, en todo lo que se está produciendo en un país, o el nivel de precios de todo un país, o el ingreso nacional de todo un país. Aquí hablamos de variables agregadas, ¿no? Cuando ustedes, bueno, ahorita lo vemos un poquito más adelante, pero cuando nosotros hablamos del término agregado en macroeconomía, aclaro, porque cada término, y eso para que lo tengan presentes, no es lo mismo hablar un término a nivel macro que a nivel micro, o no es lo mismo hablar un término en teoría económica de algún autor con un término hablado por Marx, ¿no? Entonces, ahí tengan mucho cuidado porque ustedes pueden confundirse en hablar un mismo término, pero con distintos autores o en distintos cursos o en distintos niveles de la economía. Tienen que tener muchísimo cuidado y estar diferenciando en cómo se está hablando para tener en cuenta un término, la definición de un término. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? No, profesor. No, profe. Ok.
Si ustedes ven, aquí nosotros ya estamos hablando un poco más dentro de un sistema económico real. Estamos hablando ya cómo se debería de estar analizando en un país. Y si ustedes ven, esto es la economía positiva y la economía normativa. Nada más que ahora ya lo estamos viendo dentro de un sistema económico un poco más, muy general, eso sí, pero ya nos estamos adentrando en la importancia de la contabilidad social, pero ya transferido o visualizado en el análisis de un país. Entonces, como vimos en su tarea, todas las transacciones, todos intervienen los agentes económicos, ¿no? Cada uno de estos agentes económicos va a tener un papel relevante en el sistema económico de un país. Es decir, ellos van a ser los principales actores de un sistema económico, ¿no? Los individuos, las empresas, el gobierno, el resto del mundo van a conformar la estructura económica de un país. En nuestro caso, como hablando de México, ¿ustedes cómo ven la economía del país? Es decir, ¿qué transacciones caracterizan a nuestro país? Que digan, nuestro país, de acuerdo a las empresas, de acuerdo al gobierno, de acuerdo a los individuos, caracteriza a nuestro país, a nuestra estructura económica, a diferencia de otros países. A nivel macroeconómico, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Qué transacciones hacemos que nos caracterizan como país? Sí, dime, Aldo. Pues creo que uno de los más relevantes es la exportación de energéticos, ¿no? O por ejemplo, el petróleo. Ok, exactamente, en algún momento nuestro país llegó a ser muy representativo en la venta del petróleo, ¿no? Ahorita a ustedes ya no les tocó el boom petrolero, ¿no? Que les tocó tal vez a mis padres. A mí tal vez me tocó ya la parte final, los últimos 5 o 10 años del boom petrolero, pero ya prácticamente iba hacia la baja. Nuestro país fue uno de los grandes beneficios que tuvo nuestro país para crecer, fue la venta del petróleo. Ahora, esa venta de petróleo ya no es lo que fue antes. Inclusive, toda nuestra anteriormente se basaban en los ingresos petroleros. Ahora ya no es así. Ahora tendríamos que diversificarnos o nos estamos diversificando en otras fuentes de ingresos para que podamos salir adelante. Es uno de los grandes problemas que ya tiene México, donde la producción o los yacimientos ya van a la baja y tenemos que buscar ahora las nuevas formas de que el país tenga ingresos y que pueda seguir con su vida administrativa pública, ¿no? ¿Qué otras transacciones ustedes, creo que Julieta también tenía alzada la mano, ustedes ven y que nos caracterizan como país? Podrían ser también las remesas, ¿no? Exactamente, las remesas como ustedes ven y que se dan como un logro mexicano, que en realidad no es ni un logro para el país, o sea, es más, es totalmente lo contrario, o sea, que el presidente salga, y no solamente con AMLO, ¿no? Que creo que desde Calderón siempre festejan la entrada de remesas de nuestro país, pero eso solamente quiere decir que nuestro país no está generando los empleos suficientes, que no está generando los ingresos suficientes, aún estando empleado, y que nuestra misma gente se tenga que ir a otros países, principalmente Estados Unidos, a trabajar y que tenga que enviar cierta cantidad de su ingreso para que su familia pueda subsistir. Pero efectivamente, esas transacciones, esas remesas nos están caracterizando en nuestra estructura económica.
Muy bien, Julieta. ¿Alguien más que quiera participar o que vea a través de las noticias que en teoría tienen que estar leyendo, qué nos caracteriza como país? ¿Qué otra transacción, qué otro comportamiento ustedes ven que sea característico de nuestra economía? Pues también puede ser, por ejemplo, las exportaciones de cerveza, ¿no? Tengo entendido que somos de los principales países exportadores de cerveza en el mundo. Bueno, ahí sí te la debo. No, consumo cerveza, más no sé si somos los principales exportadores de cerveza. Sé que tenemos unas empresas, o teníamos, porque ya no, ni siquiera ya son mexicanas. Nuestras dos principales industrias de cerveza. ¿Mandé? La cerveza sí entra. De hecho, dentro de los mismos estudios, Ajá. es de los principales proveedores de cerveza al mundo. Ok, perfecto. Tenemos dos empresas principalmente, ¿no? Que es Moctezuma y Modelo. Esas son las dos grandes empresas cerveceras del país. Y hay muchas que son cervezas artesanales, pero que prácticamente su producción no es representativa. Hasta aquí, chicos, ¿cómo ven? Bueno, aquí tengo que el comercio de productos agrícolas, somos exportadores de maíz. Bueno, que últimamente les diré que el maíz ya somos dependientes de maíz, o sea, la producción del país ya no alcanza para satisfacer las necesidades de las personas, de los individuos o de las empresas. Ya somos importadores también de maíz, a pesar de que producimos demasiado maíz por el consumo y por nuestra cultura, ya tenemos también que estar importando maíz. O sea, si exportamos, no sé ahí cómo esté nuestro déficit o superávit de maíz, pero lo que entiendo es que ya tenemos que traer maíz de otros países para que podamos satisfacer las necesidades, ¿no? Del chile, ahí sí te desconozco, del aguacate somos potencia mundial, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, hasta aquí tienen dudas, preguntas, comentarios sobre cómo todas nuestras transacciones económicas van formando al nivel que ustedes lo veamos, a nivel micro, meso, macroeconómico. Todas estas transacciones van conformando la estructura económica de un país. ¿Tienen dudas, preguntas? ¿Vamos bien? No, profe. Perfecto. Y de aquí, ¿por qué nos saltamos a la oferta y la demanda agregada? Recuerden que como la contabilidad social va a describir lo que acontece en una economía, ¿no? Pero lo que acontece en una economía tenemos que verlo siempre desde un punto de vista o de una manera en equilibrio. Por lo tanto, pues tenemos que conocer lo que es la oferta y la demanda agregada, que en sí es donde se van a agrupar y donde se va a ver todas las transacciones económicas, donde se van a ver reflejadas todas estas transacciones económicas que tienen los agentes económicos. Entonces, bueno, aquí otra vez lo puse, la oferta agregada y la demanda agregada sintetizan para toda la economía el resultado de las acciones que ejercen de los agentes económicos, ¿no? Y que se va a representar a través de los bienes y servicios finales, para que lo tengan en cuenta. Hablamos de bienes y servicios finales. Ok, para antes de hablar del término agregado, vamos a hablar lo que es la oferta y la demanda, que también nos los vamos a pasar rápido porque eso es algo que en teoría ya tuvieron que haber visto, ¿no? ¿Qué es la oferta? Es la cantidad de un bien o servicio que los vendedores están dispuestos a vender. Es decir,
Aquí cuando hablamos de oferta, hablamos de empresas, hablamos de vendedores, hablamos que son los productores de algún bien. Ajá. Cuando hablamos de demanda, que es la cantidad de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos a comprar. Es decir, hablamos que aquí, cuando hablamos de demanda, están los consumidores, o lo pueden decir como compradores, son los que gastan. Ajá. Hasta aquí, pues, todos tenemos claro estos conceptos. Sí, profesor. Sí, profe. Ok, perfecto. Aquí, cuando hablamos a nivel micro, pues sabemos, ¿no? Creo que ya lo vieron ustedes cuando es el punto de equilibrio, que es cuando se intersectan la curva de la oferta con la curva de la demanda a un nivel de precios y a un nivel de cantidad de producción, ¿no? Si sube el precio, ¿qué pasa con la oferta? Cae. No. Si sube el precio, ¿qué pasa con la oferta? Aumenta. Nada más. Exactamente, la cantidad incrementa sin mover nada, nada más estamos subiendo el nivel de precios. Si nosotros subimos hacia arriba el nivel de precios, obviamente los empresarios van a decir, pues mi producto si tiene un buen precio, pues voy a aumentar la cantidad. Si ellos fueran, lo aumentarían mucho mayor. Pero ¿qué pasa con la demanda si aumentamos en ese mismo nivel de precios? ¿Qué pasa con la producción? Disminuye, así es. Es decir, están inversamente, corresponden de acuerdo al nivel de precios, la oferta aumenta, perdón, la producción aumenta del lado de la oferta y disminuye del lado de la demanda. Ahora vamos a hablar cuando le ponemos el término agregado a un nivel macroeconómico. Entonces, vamos a utilizar este término agregado para indicar valores en conjunto, para indicar los valores del conjunto en una economía. Es decir, si hablábamos en microeconomía de un bien, aquí vamos a hablar de todos los bienes. Si en micro hablamos de un precio, aquí ya vamos a hablar de un nivel de precios. Ajá. Cuando hablamos agregados, van a ser en macroeconomía de todos los bienes y servicios finales. Esa es otra de las cosas que ustedes deben de tener en cuenta, que son bienes y servicios finales. Y bueno, vamos a ver el lado de la oferta agregada, es la producción. Aquí ya no hablamos de un solo bien, hablamos que es la producción de todos los bienes y servicios finales destinados a la venta por los agentes económicos. Y demanda agregada, vamos a hablar que se compone de todos los gastos en bienes y servicios finales que realizan los agentes económicos. Ajá. ¿Hasta aquí les queda claro cuando hablamos ya de una oferta agregada y una demanda agregada? Sí, profesor. Miren, aquí profe, a mí se me quedó duda. Ok, vamos a verlo aquí. Vamos a verlo desde en las gráficas para que ustedes lo vean. Y tal vez en esta gráfica les quede un poco más claro. Miren, si ustedes ven en la gráfica de la izquierda, es a nivel micro, ¿no? A nivel micro, hablamos que es un bien X, es decir, solamente estamos hablando de la producción de limón. Cuando hablamos de agregados, ya nos vamos a la gráfica de la derecha, estamos hablando del bien X más el bien X2 más el bien de X3, es decir, estamos agrupando todos los bienes, ¿no? Aquí hablamos de que es el bien X, sigo diciendo, cualquier bien o servicio. Cuando hablamos a nivel agregado, estamos hablando de todos los bienes, es decir, estamos hablando que es la producción de todo el país, es decir, el PIB. Si ustedes ven, cuando aquí hablamos en el nivel, en micro, hablamos a nivel, un precio de un bien, en el lado derecho, porque es agregado,
estamos hablando del nivel de precios. Abajo, en la cantidad, cuando es en nivel micro, hablamos de la cantidad de un bien. A nivel macro, que es agregado, hablamos de toda la producción, es decir, del Producto Interno Bruto. La oferta agregada, entonces, quiere decir que la oferta agregada es la producción de bienes y servicios finales destinados a la venta. Es la producción total de un país. Cuando a nivel micro hablamos que es la cantidad de un bien, cuando decimos que es agregado, hablamos de la cantidad de todos los bienes y servicios producidos en un país. Ajá. Igual en la demanda agregada, se compone de todos los gastos en bienes y servicios finales. Te aclaré tu duda, seguimos mencionando. Sí, profe, todo bien, gracias. Ok. Es decir, también podríamos verlo del lado del gasto. Cuando hablamos del gasto de un individuo, cuando decimos que el gasto desagregado es igual al gasto total realizado en la economía, o sea, de todos los entes económicos en todos los bienes y servicios. ¿Vale? Por eso, cuando hablamos en agregado, decimos que la oferta agregada va a ser igual al PIB. Cuando hablamos de oferta agregada, decimos que va a ser igual al PIB porque estamos hablando de la producción de todos los bienes y servicios. Cuando hablamos de la demanda agregada, decimos que es el gasto, es el consumo de todos los bienes y servicios finales de los agentes económicos. Sí, le captan a esta grafiquita, como cuando hablamos de oferta agregada, podemos hablar que es la producción de un país que se representa a través del PIB, y cuando hablamos que de la demanda agregada, hablamos del consumo de todos los agentes económicos para adquirir esa producción. Profe. ¿Sí? ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien que me quiera mencionar algo sobre esto? No, pero bueno, solamente, no tengo dudas, solo quería ver si podría poner la diapositiva de los conceptos de oferta agregada y demanda, porque no lo alcancé a copiar todo. Recuérdenme, bueno, yo al rato, si no se los subo al rato, por favor recuérdenme subirles estas presentaciones para que las tengan, ¿no? Creo que de lo que hemos dicho me falta subir esto, las presentaciones, y para que, apunten, y con sus apuntes adicionales que tengan, pues se sobrescriban sobre estas presentaciones. ¿Vale? Si no se los subo antes de las 2, por favor recuérdenme, porque a veces se me van. Según yo ayer ya tenía todas las carpetas en donde íbamos al corriente, pero no, me falta subir las presentaciones. Ay, perdón, me pediste las... Como vemos, la oferta agregada, pues hablamos de toda la producción de un país. Cuando hablamos de la demanda agregada, hablamos de los consumos, del consumo que tienen todos los agentes económicos para adquirir esa producción. ¿Vale? Por eso le voy a mover ya de las definiciones. ¿O Sí, te las dejo? ¿Sí? Ok. Entonces, como ustedes ven, del lado de la oferta hablamos de la producción y del lado de la demanda hablamos del consumo. Como los entes, el consumo, si ustedes ven el consumo más la inversión, más el gasto de gobierno, más las exportaciones netas, nos van a dar es igual al PIB, ¿no? Que es nuestra fórmula clásica que ustedes han visto, donde el consumo privado, bueno, de este lado de la demanda agregada, estamos hablando específicamente del consumo, del gasto. Del lado de la oferta agregada lo hablamos como la producción, pero que en teoría se deben de igualar estos dos conceptos.
Cuando algo importante que también se me estaba pasando es que cuando nosotros, todo esto lo tenemos que expresar en términos monetarios, ¿no? Porque no podemos hablar o no podemos estar sumando en la producción cuántos litros de leche se producen, más tantas cabezas de ganado, más tantos kilos de aguacate estamos produciendo. No, lo tenemos que poner en términos monetarios. ¿Vale? Esos son los términos monetarios va a ser cómo vamos a estar reflejando esta igualdad entre el PIB y el consumo. ¿Vale? Porque, bueno, digo, es algo básico que todos sabemos, pero sí te los tenía que comentar. Bueno, hablando del consumo, en la demanda agregada, pues el consumo privado va a ser, si lo quieren apuntar, el consumo privado es el gasto que hacen los hogares en bienes y servicios finales. Con sus propios ingresos. ¿Listo? Luego seguiría el consumo de gobierno, que en este caso se representa con la G, que va a ser el gasto que realiza el gobierno en bienes y servicios que recibe la población mediante el presupuesto que tiene un país o el Estado. Es decir, el gobierno gasta en ciertas cosas para que a nosotros nos dé ciertos bienes y servicios como a la población, como cuáles. ¿Qué bienes y servicios nos da el gobierno y que ustedes son los que reciban esos beneficios? Como el G5, ¿no? El internet de la ciudad. Ok, ese es un gasto exactamente. A nivel, bueno, no sé, pero sí, exactamente, está bien. Yo iba a decir que a nivel Ciudad de México, pero no sé si otros estados también lo reciben. Profesor. Sí. Por ejemplo, usted había dicho que trabaja en Cedesol, ¿no? Trabajaba ahora es economía de bienestar, ya no es de eso. A los que están, bueno, ahí les dan como el ISSSTE y eso es como un gasto de gobierno. Ok, no les dan ISSSTE, acuérdense. Bueno, ahorita se los hago te hago la aclaración. Les dan servicios de salud a toda la población, ¿no? Cualquiera tiene servicios de salud gratuitos, pero no es a través del IMSS ni es a través del ISSSTE. Esos son servicios particulares de los trabajadores, ¿vale? Pero tienen el sector salud. No recuerdo ahorita cómo le puso AMLO a su sector salud, pero es para todas las personas que no tengan servicios de IMSS, ISSSTE, pueden acudir a ellas. No sé si alguno tiene ahorita ese nombre, cómo se estén llamando en este momento, no lo recuerdo. O sea, pero antes de que estuviera AMLO, ¿no tenían esos servicios de salud? Siempre se han tenido, o sea, siempre. Acuérdense que lo digo porque con AMLO les cambian de nombre, es decir, es más demagogia, es más tema político de que yo creé este servicio, pero en realidad siempre se han otorgado, nada más que con distinto nombre. Cuando dicen de las pensiones de los adultos mayores, eso siempre se ha hecho, o sea, simplemente con otras reglas, en otra forma, se entregaban esos beneficios, pero siempre se ha hecho. Siempre ha habido becas, nada más que ahora las universalizó. Antes solamente se les daba a aquellas personas que tuvieran ciertas características, ¿no? No sé,
hay ciertas cosas que siempre se han dado, nada más que se van cambiando de nombre o van cambiando las reglas. También la educación es otra cosa que gozamos muchos o gozan toda la población y es gratuita. Cultura, también hay eventos culturales que da el gobierno y también es gratuita. Todo esto es el gasto que tiene el gobierno y que se va a todo lo que tengan que hacer para dar estos servicios son el gasto que tiene el gobierno. En la administración pública, en la defensa, en la seguridad, etcétera, 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 requiere un gasto que hace el gobierno para las necesidades de un país. La I, ¿qué significa la inversión? A ver, apúntenle, son los activos fijos, no financieros, que no son susceptibles de gastarse. En un periodo corto. Entre paréntesis, generalmente un año. Y que trasladan su valor a la producción de bienes y servicios. Ok, ¿ya la tienen? Ya, profe. Perfecto. Es decir, es el consumo en inversión va a ser por parte principalmente de empresas privadas, en donde van a comprar en, no sé, en maquinaria, en equipo de transporte, mobiliario, edificios. Esto se va a ver reflejado en esta parte del consumo de la demanda agregada, ¿no? Y cómo nos damos cuenta que es una inversión en activos fijos, porque son aquellos que van a transferir el valor a su producción en bienes y servicios. Es decir, cuando yo compro mi maquinaria, tengo para producir mis bienes, tienen un cierto periodo de vida útil, ¿no? Y se van desgastando en medida en que los voy utilizando. Pero este desgaste no se pierde, se transfiere, es decir, se va transfiriendo el valor de ese desgaste a mis bienes que estoy produciendo. ¿No? Ese es cuando hablamos que nuestra inversión se va hacia activos fijos, es decir, también puede ser edificios, mobiliario, todo lo que es un concepto de inversión que principalmente caen en esos conceptos. Oiga, profe. Sí. Por ejemplo, aquí también entra lo de la inversión privada. Sí, principal. Ahorita no hablemos en capitales extranjeros. Si quieres, más adelante vamos a ver la diferencia entre el Producto Interno Bruto y el Producto Nacional Bruto, ¿no? Donde en algunos van a recaer los capitales extranjeros y en otros no van a recaer los capitales extranjeros. Pero sí podría caer, ¿vale? Y más adelante, en la siguiente unidad, vamos a ver esa diferencia y dónde están cayendo los capitales extranjeros, cuando hablamos en Producto Interno Bruto y cuando hablamos en Producto Nacional Bruto. Gracias, profe. Pero ten ahí esa pregunta, esa duda que tienes es buena. Ok,
veamos otro concepto que, a pesar de que no está aquí, va a caer dentro de la inversión, dentro de del consumo de gobierno. Y quiero que la tenga, que es variación de existencias. Es la variación de los inventarios de materias primas, coma, materiales, coma, productos terminados, y en proceso. Que hay entre el inicio y el final de un periodo. ¿Listo? Ahora les voy a dar el concepto de exportaciones netas. Exportaciones netas. Es la diferencia entre las compras y las ventas de bienes y servicios en relación con el resto del mundo. Ok, ¿listo? ¿Cuál era el nombre del concepto, prof? Es que no escuché Ok, todo. era exportaciones netas. ¿Exportaciones netas? Ok, gracias. Nada. Bueno, como hemos visto, todas las transacciones económicas se van a ver reflejadas en la oferta agregada y en la demanda agregada, ¿no? Cuando hablamos en la oferta agregada, pues estamos hablando de producción. Cuando hablamos de la demanda agregada, estamos hablando del consumo. Y como habíamos dicho en un inicio de la clase, la contabilidad social se va a encargar de describir la estructura de un país en equilibrio. Por lo tanto, para que se den este equilibrio, pues habíamos dicho que se encuentran cuando la curva de la oferta agregada se intersecta con la demanda agregada para un determinado nivel de precios. A ver, apunten esto, por favor. El equilibrio macroeconómico va a ocurrir cuando la cantidad demandada del PIB es igual a la cantidad ofrecida. Y bueno, y queda representado en la gráfica del lado derecho. Perdón, profe, ¿podría repetir ese concepto? Sí. El equilibrio, bueno, el equilibrio macroeconómico va a ocurrir cuando la cantidad demandada del PIB es igual a la cantidad ofrecida.
Y bueno, ahora que le suba estas presentaciones, pues va a quedar representada en el gráfico de su lado derecho. Es decir, vamos a hacer un ejemplo muy burdo y actual. En sus boletos, ahorita hablemos de un boleto a nivel micro de Bad Bunny, ¿no? Que todo el mundo quería un boleto, que no sé qué, que estaban creo que estaban de 3,000 a 10,000 pesos. Y que todos ustedes querían un boleto para ir a verlo. Sin embargo, bueno, se acabaron y en reventa me parece que estaban en 40,000 pesos, 50,000 pesos. Sin embargo, en esa cantidad, los demandantes no lo iban a comprar, ¿no? Para que haya un equilibrio, los demandantes tienen que bajar su precio, en donde los vendedores tienen que bajar su precio para que los demandantes puedan adquirirlos y llegar en un punto de acuerdo en el mercado en donde se intersecten estas curvas, ¿no? A nivel macro hablamos de lo mismo. Vamos a hablar en macro cuando la oferta y la demanda agregada de los precios de los bienes y servicios para la economía en su conjunto se intersecten. Es decir, debe de haber, en el mercado se va a regular de acuerdo a nuestro sistema económico, solo en donde alguno de los agentes económicos va a demandar un cierto bien a un precio que le parezca adecuado, no al precio que el vendedor lo ofrezca. Si el vendedor está arriba del precio que el comprador está dispuesto a adquirirlo, el mercado va a regular hacia abajo ese precio para que exista un equilibrio, ¿no? Este es un tema de macro, nada más se los estoy poniendo para ejemplificar cómo a través de la oferta y la demanda agregada se van a ir moviendo estas curvas y que van a representar el reflejo de la estructura económica de un país. A ver, ¿a qué hora son? Porque ya no... Ok, ya rápido. ¿Qué factores motivan el comportamiento de la oferta y de la demanda agregada en el sistema económico? ¿Se acuerdan que habíamos visto que la economía positiva, bueno, describe los hechos económicos a través de estadísticas, ¿no? Y que la misma economía positiva a través de un modelo va a explicar por qué llegamos a esos datos o por qué se están comportando esas variables de tal forma. Sin embargo, a través de la política económica, nosotros vamos a interferir para encaminar la oferta y la demanda agregada en el sistema económico. Es decir, si nosotros queremos subir, si vemos que la oferta de producción es muy baja, ¿qué tenemos que hacer? A través de nuestros instrumentos de política económica podemos influir en la oferta agregada de un país. Es decir, tenemos la política monetaria, la política fiscal, la política de ingresos, la política del salario, política de comercio exterior, la política social. O sea, hay muchos tipos de políticas en un país que pueden ayudar o pueden influir en el comportamiento de la oferta y de la demanda agregada. Y eso ya lo veremos en la siguiente clase porque ya se terminó. Ok. Eso para que se quede así, porque si no va a quedar como inconcluso esta parte y es bastante interesante. Sí, si quieren, ya nada más para que sea más interesante, ustedes investiguen qué es la política monetaria, fiscal, ingresos, salarios, la política de comercio exterior, para que sobre eso me hagan ciertas preguntas o nos hagan ciertas preguntas a la maestra y a mí y veamos cómo influye en la oferta y la demanda agregada. Digo, no es para entregar, nada más quiero que le echen un vistazo. Chicos, les comento lo siguiente rápido antes de que se desconecten. Ya nos asignaron salón. Recuerden que la próxima semana empezamos con las clases bimodales. Nos va a tocar el CIFE.
¿Dónde está el CIFE? Llegas a la facultad, entras y antes de subir a las escaleras que están al fondo, hay un centro de cómputo. Ahí nos tocó la clase presencial del próximo lunes. Ya para que lo vayan considerando. Maestra, ¿vamos a ir el lunes y el miércoles? Así es, lunes y miércoles nos toca ir. Acuérdense que es una semana sí, 2 no. Y nos va a tocar, y como ustedes son de segundo semestre, nos va a tocar ya el próximo lunes 28. Ya para que lo vayan considerando, tienen una semana para prepararse, prepararse, literal. Si alguno de ustedes tiene algún inconveniente, no poder ir a clase, por favor me avisa. ¿Sí? De hecho, yo ya sé de uno, solamente uno ya me avisó que tiene un percance, pero si alguien más está en alguna situación que no pueda asistir, por favor me avisa por WhatsApp. Privado, si gustan. Pero bueno, gracias, bonito día. Nos vemos el día miércoles.